canal institucional del Parlamento Andino, El Cóndor TV. Esta es Visión Política y el día de hoy tenemos como invitado al parlamentario andino por Chile, Juan Pablo Letelier. Parlamentario, bienvenido. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muchas gracias, muy bien, muy contento de poder realizar esta conversación. Para iniciar nuestra entrevista, como usted conoce, Chile participó varios años como miembro observador en el Parlamento Andino y a partir de 2015 como miembro pleno. En el año 2017, un representante de su país ejerció la presidencia como primera ocasión y la delegación participa de manera permanente en nuestro organismo. Con este antecedente, ¿cómo evalúa la presencia de la República de Chile en el Parlamento Andino? Mire, sin duda la relación de Chile con el Parlamento Andino se inserta en lo que fue la relación de Chile con un proceso que es bastante más antiguo y que tiene que ver con el origen desde los tiempos del Pacto Andino, es decir, de los años 60 y de las políticas de integración que comenzaron con mucha fuerza en esas décadas. Por razones de la política interior de Chile, la experiencia de la dictadura militar, Chile se alejó y su reincorporación, primero como observador y después como miembro pleno, creo que ha sido una experiencia muy positiva para afirmar la identidad andina que es fundamental en nuestra región. ¿Cómo podrían presentarse las propuestas de armonización legislativa que ustedes realizan en el Parlamento Andino en el Congreso Nacional Chileno, para que se conozca el trabajo que ustedes realizan en el organismo y sirva también de base para la producción de leyes en Chile? Mire, le agradezco mucho la pregunta porque creo que en torno a este tema el Parlamento Andino necesita hacer una reflexión. Hemos tenido una práctica en este tiempo, con los cambios de metodología de trabajo, de hablar de marcos legislativos compartidos, comunes, y eso ha sido fundamental, porque primero ha sido un ejercicio interparlamentario de los países miembros entre nosotros. Y eso hay que otorgarle mucho valor en sí, porque en ese proceso de diálogo estamos incorporando insumos de lo que ya existe en cada uno de los países. Es decir, lo que ocurre en el Parlamento Andino no es solo que fijamos un marco que se lleva a nuestros países, sino también hay una experiencia de cada país que se comparte en estos diálogos. Nosotros informamos, son normalmente las comisiones de relaciones exteriores las más proactivas, entregamos la información a las comisiones especializadas, pero no cabe duda que aquí es donde necesitamos mejorar el trabajo del Parlamento Andino en los próximos tiempos. Una de las misiones del Parlamento Andino prevista en su tratado constitutivo y el reglamento general es la de fortalecer los regímenes democráticos en la región. En ese orden de ideas, ¿cuál cree que debería ser el rol del Parlamento Andino para apoyar el proceso constituyente de Chile? Creo que esta función del Parlamento Andino es algo que necesitamos profundizar y fortalecer. Quiero decirlo en primer término por cuanto nuestros países todos viven sus procesos políticos a veces agitados, complejos. Hemos tenido dinámicas políticas diversas en los países en estos años y por tanto quiero subrayar que es fundamental la labor de defensa de la democracia que debe hacer el Parlamento Andino y que necesitamos fortalecer esa presencia con misiones de observadores. Se ha hecho en fecha reciente con algunas de las elecciones de nuestra región, la primera vuelta de las elecciones en Ecuador, pero esto es algo que tenemos que fortalecer. Y precisamente en el caso de Chile, donde vamos a vivir un proceso constituyente, que es en el caso nuestro un proceso que es el primero que Chile va a tener en su historia de un proceso constituyente participativo que no es definido por las élites políticas, por los grupos dominantes. Esta es la primera vez que va a haber la elección de asambleístas especialmente nombrados o elegidos para un proceso de redactar una nueva constitución. Y ahí es fundamental que el Parlamento Andino pueda, a lo menos, hacer tres cosas. Primero, compartir experiencia. El organizar intercambio de experiencia es fundamental. Lo segundo es que el Parlamento Andino pueda ser un observador de este proceso
a lo largo de no solamente el proceso de elección para garantizar que sea un proceso plenamente democrático, plenamente representativo, sino en el proceso de constitución de la Asamblea Constituyente. Y creo que hay una labor de acompañamiento, porque el Parlamento andino precisamente es una identidad que queremos que quede consagrado en la nueva Constitución de Chile, de que junto con tener el debate del Estado Nacional, lo que ocurre dentro de nuestras instituciones, que se incluya de que somos parte de una comunidad, no solamente regional, sino específica, andina, que es fundamental, y que en esa coordinación necesitamos fortalecer vínculos de acuerdos supranacionales. Creo que estos tres ámbitos son fundamentales donde el Parlamento andino puede y debe acompañar mucho. Los congresistas chilenos y colombianos desempeñan un doble rol al ser parlamentarios andinos también. ¿Cómo en su condición de legislador chileno le da a conocer a sus votantes compatriotas el papel que desempeña en el Parlamento andino? Yo diría que es primero con mis colegas, con los otros parlamentarios, que valoren esta identidad. El primer punto de referencia es volver a nuestros parlamentos e informar. En el segundo término es generar los canales para poder difundir en nuestras circunscripciones o territorios el rol del Parlamento andino. Es fundamental poder compartir con los acuerdos que toma el Parlamento andino y difundir. Uno de los pasos a continuar dando es ir fortaleciendo los convenios entre los medios de comunicación del Parlamento andino con los medios de comunicaciones de cada uno de nuestros países, para que se pueda difundir de mejor forma lo que ocurre, lo que se piensa, la importancia de un trabajo colectivo como condición para nuestra inserción en el mundo complejo del siglo XXI. Parlamentario, muchísimas gracias por habernos brindado este espacio. Ya para finalizar esta entrevista, quiero que por favor le deje un mensaje a toda la comunidad andina. En este tiempo que viene, el mensaje que planteo es de esperanza a pesar de las complejidades que vivimos, de futuro a pesar de la incertidumbre que vivimos con la pandemia y con las dificultades frente a la desigualdad de nuestras sociedades. Y en esa invitación de futuro, en esa mirada de esperanza, plantear que aquí tenemos objetivos que nos unen mucho más que situaciones que nos pueden separar. Debemos siempre en nuestros países, en lo interno, así como en la región, pensar más allá de la contingencia política y pensar en el futuro de las generaciones que recién vienen despertando y que esperan de nosotros que nos ofrezcamos una región más gobernable, menos desigual y sobre todo con la capacidad de brindar oportunidades de futuro.